Para estudiar a los gases existen algunas leyes o fórmulas matemáticas que nos permiten predecir qué va a suceder, por ejemplo, si yo encierro dentro de un recipiente o si aumento la temperatura o cambio su presión. Entonces, una de las fórmulas matemáticas se llama la ley general del gas ideal. Y esta fórmula matemática lo que plantea es que si yo realizo la multiplicación entre la presión de una situación inicial de un gas por el volumen que ocupa y lo divido por su temperatura, me tiene que dar lo mismo que si multiplico por la presión alcanzada luego de sufrir una modificación, o sea, una presión final, por el volumen que ocupa en esa situación final dividido la temperatura que tiene en esta última situación. Entonces, recordemos que las presiones, por una cuestión de comodidad a la hora de trabajar, las vamos a expresar en la unidad de atmósferas de tal manera de que los números se achiquen o se hagan más pequeños y más fáciles de trabajar. Los volúmenes los vamos a emplear por la misma razón en litros, ya que garantizamos que tenemos valores más pequeños. Y la temperatura obligatoriamente tiene que estar expresada en la unidad Kelvin, ya que como vemos en esta fórmula, la temperatura aparece dividiendo a otros valores y, por ejemplo, es común que por ahora en invierno tengamos temperaturas de 0 grados centígrados. Dividir por 0 no existe matemáticamente, entonces por esa razón es obligatorio usar la escala Kelvin para resolver estos ejercicios donde empleamos la ley general del gas ideal. Bueno, vamos a resolver un ejemplo juntos para ver algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se analiza los datos y cómo se resuelve la parte matemática. Bueno, yo voy a tomar el primer ejercicio que aparece en la guía que les presenté, en la guía de gases, que es un enunciado muy cortito y dice: determine la presión final. O sea que yo ya estoy viendo a partir de la consigna que lo que yo tengo que averiguar es una presión y me aclara que es la presión final, o sea, sería la presión 2 la que tengo que averiguar cuánto vale, ya que me lo está justamente pidiendo la consigna. Entonces nos dice que se transfieren 7,50 mililitros de kriptón, que está a 2,00 por 10 a las 5 kilopascales, a un recipiente de volumen de 1 litro. O sea que nos está dando el volumen inicial. Inicialmente ocupa 7,50 mililitros. Cuando está ahí adentro ejerce esta presión, o sea que la presión 1 es de 2 por 10 a las 5 kilopascales. Y lo transferiríamos a un recipiente nuevo, un volumen 2, donde tenemos 1 litro. Y la incógnita sería averiguar la presión. La temperatura, que no fue nombrada para nada en este ejercicio, cuando sucede esto de que no nos dice ningún dato, nada numérico, lo que nos están queriendo expresar es que esta temperatura es constante. O sea que no va a cambiar durante todo el ejercicio, va a tener siempre el mismo valor. Bueno, vamos a proceder entonces a cómo continuamos. Una vez que copiamos nuestros datos y nuestra incógnita, lo que hacemos es empezar a analizar la forma de resolver a partir de esta fórmula matemática nuestra incógnita. Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar las unidades. A los 7,50 mililitros que teníamos como volumen inicial lo tenemos que transformar a la unidad de litros, de tal manera de que nos quede en la misma unidad que el volumen 2. Y a los 2 por 10 a las 5 kilopascales los vamos a tener que transformar a la unidad de atmósferas, ya que de esa manera vamos a reducir este valor que es muy grande a un valor más pequeño. Bueno, entonces, sabíamos que 1000 mililitros equivalían a 1 litro, por lo tanto los 7,50 nos va a quedar, multiplicando por 1 y dividiendo por 1000, 7,50 por 10 a la menos 3.
Eso quiere decir que es un número muy chiquitito, ¿no? Sería 0,0075 litros. No hay problema de que lo use en notación científica, ¿sí? Y para pasar los kilopascales, sabíamos que 101,3 kilopascales equivalen a una atmósfera. Por lo tanto, los 2 por 10 a la 5 multiplicamos por 1 y dividimos por 101,3 y nos da 1974,33 atmósferas. Ojo con los puntos y las comas. Recuerden que la mayoría de las calculadoras científicas vienen configuradas de tal manera de que lo que nosotros ponemos como un punto en el visor figura como una coma y al revés. Lo que figura como una coma nosotros lo ponemos como un punto. En este caso es un número muy grande porque el dato era muy grande. Bueno, entonces pasando en limpio, nuestro volumen 1 expresado en litros sería 7,50 por 10 a la menos 3. Nuestra presión 1, 1974,33 atmósferas. Nuestro volumen 2 era 1 litro. Nuestra presión 2 es lo que tenemos que averiguar y la temperatura es constante, o sea, no participa en el ejercicio porque siempre vale igual. Bueno, entonces de esa fórmula que nos expresa la Ley General de Gases, tenemos que la temperatura directamente la voy a tachar, la voy a simplificar, la voy a sacar, porque va a valer de los dos lados lo mismo. Entonces, además no me la informan, ¿no? Pero cuando una variable es constante, ya sea presión, volumen o temperatura, lo que hago es directamente anularla, porque a la larga en el despeje, si yo tuviese su valor numérico, se va a terminar simplificando. Entonces nos queda una expresión mucho más sencilla, donde multiplicar a presión 1 por volumen 1 tiene que ser igual a multiplicar presión 2 por volumen 2. Entonces, nuestra presión 1, sabíamos el valor, era 1974,33 atmósferas. Nuestro volumen 1 también sabemos el valor, es 7,50 por 10 a la menos 3 litros. La incógnita es presión 2, puedo poner X si quiero, ya que en matemática ustedes están acostumbrados a trabajar así, y el volumen 2 es 1 litro. Entonces, para poder averiguar nuestra incógnita, cuánto vale, tenemos que hacer un despeje matemático. El 1 litro que está multiplicando a nuestra X lo vamos a pasar dividiendo al otro lado del igual y resolver esta cuenta numérica nos va a dar finalmente cuál sería el valor de la presión final alcanzado. Resolvemos con la calculadora. Y nos da 14,80. Y acá viene una parte importante. Los litros que se repiten arriba y abajo se simplifican y nuestra respuesta no queda en la unidad de atmósferas. Primer indicativo o cosa que puedo analizar para decir estoy resolviendo bien. Si yo estoy buscando una presión y a mí me queda litros, tengo que sospechar que algo mal hice. Y ahora viene la otra cosa. Antes de ponerle un recuadro final con color, voy a analizar si es lógico lo que me pasó. Entonces nosotros teníamos un volumen 1 que era muy pequeño. Lo pongo en número sin notación científica para que ustedes se ubiquen. Y la presión 1 era muy grande, 1974,33 atmósferas. Entonces, si yo paso a un recipiente que tiene 1 litro, o sea, el volumen crece, mucho crece, las partículas tienen más espacio para moverse. Entonces, lo lógico es que la presión que yo obtenga como resultado de ese cambio sea cada vez más chica. Si hay más espacio para moverse, menos veces van a chocar contra las paredes del recipiente. O sea que sería lógico que se nos haya reducido la presión y mucho, ¿sí? Entonces, una vez que hice ese análisis y digo, es lógico lo que estoy obteniendo desde las definiciones, puedo decir entonces que mi resultado correcto es 14,80 atmósferas.